hora de la mañana Rodrigo Gómez de la Torre. ¿Quién es Rodrigo Gómez de la Torre? Él es representante de los empleadores ante el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios de la Cámara de Agricultura, también de la primera zona, pero ha participado dentro de este proceso que a finales del año anterior se daba con el gobierno nacional, con el sector también de los trabajadores, para determinar un incremento salarial. Finalmente, el presidente, como todos conocemos, tomó la decisión per se de hacer este incremento de $25. Y esto también tiene una reacción, se había dicho, por parte de este sector. Así que saludamos a esta hora de la mañana, si ya lo tenemos en Zoom. ¿Cómo está, don Rodrigo? Un gusto, buenos días y bienvenido a través de El Espectador de Radio Ambato. Muy buenos días con todos, grato saludarles, grato saludar a bella ciudad de Ambato. Y bueno, sí, hemos estado en estos trajines en los últimos tiempos. Y el incremento fue una decisión del presidente Lasso, definitivamente, en donde sí creemos que hay un componente político muy importante, ya que este es un compromiso de campaña. Y obviamente el sector formal de la economía va a cumplir con las nuevas normas, y ya cada una de las empresas irá tomando, empresas y empleadores irán tomando las debidas y decisiones como les corresponda, si no lo han tomado ya. Ahora, ¿esto qué significa? Se ha dicho por parte del sector empleador que es un impacto bastante fuerte, porque claro, no son solamente los $25 y que pondría en inestabilidad la generación o reactivación de fuentes de empleo para este año. ¿Es cierto aquello? ¿Esa es la visión que ustedes tienen? A ver, yo creo que con respecto al impacto fuerte deberíamos más bien hacer referencia a las mismas palabras del presidente. El presidente un día, 2 días posterior a la decisión adoptada, precisamente lo planteó en una de las entrevistas en Palacio, y que decía que él está consciente que esto tiene un impacto fuertísimo al sector empleador. No sé si fue empleador o empresarial al que el término literal que se refirió, pero él está consciente de ello, porque como usted bien lo dice, esto afecta en un sinnúmero de aspectos a la economía. Y reconocemos también que el mayor problema que tiene el Ecuador no es solamente un tema salarial. El salario es una parte pequeña. Tenemos 7 de cada 10 ecuatorianos que no tienen empleo pleno, y a ellos también indirectamente les va a impactar esta medida. Claro, el salario se incrementó, de hecho, encima de lo que está establecido del porcentaje de incremento de inflación que tenemos en el país. Y claro, en un sistema dolarizado es bastante exiguo, ¿no? Se hablaba de unos 3, 4, $5 de incremento. El incremento que se había planteado, por el lado de los trabajadores hablaron de los 25, por el lado del sector empleador nunca se planteó una cifra. Claro. Más bien lo que hicimos fue evidenciar cuál era la cifra que salía producto del acuerdo ministerial 185, en base a las consideraciones técnicas que tiene este acuerdo, pero por otro lado, también la norma jurídica determina que debe ser la inflación proyectada en base a que no haya, si es que no hay acuerdo en el Consejo. Más bien creo que es importante dar la vuelta a esa página, confiar que las cifras de empleo más bien sigan subiendo, pero el principal problema que también tenemos que abordar es la reforma laboral, porque ese es otro aspecto que seguimos dándole vueltas y no estamos avanzando a la velocidad que creemos que deberíamos de avanzar. Claro, sí. El presidente, perdón, José Luis, nada más esta última inquietud. El presidente ya lo dijo ayer, inmediatamente va a la asamblea, José Luis, claro. María Esther, el tema de la reforma laboral. Pero ¿cómo será, Francisco? Porque dice que no va a topar varios aspectos del Código de Trabajo, ¿no? Los que ya, por ejemplo, actualmente están con trabajo formal, tanto amparados en la LOCEP como en el Código de Trabajo, van a mantener así, lo ha dicho claramente. Es decir, es una nueva propuesta de flexibilización o reforma laboral para aquellos que ingresen a trabajar. Ese era el concepto general que lo dio el presidente. Claro, ¿cuál es la perspectiva que tiene usted, don Rodrigo Gómez de la Torre, ante ese planteamiento del gobierno, ya de empezar ahora sí de lleno a la reforma laboral? Que es indispensable, de hecho lo habíamos planteado.
Cuando hablamos de matemáticas, el orden de los factores no altera el producto. Y como digo, 3 más 2 es igual a 5 y 2 más 3 es igual a 5, el producto es el mismo. Pero sí creíamos y estamos convencidos que la reforma laboral debió haber pasado antes del incremento salarial. Inclusive se lo planteamos al gobierno. Tenemos una realidad innegable. La informalidad está superando todas las expectativas posibles y esta de aquí no beneficia a nadie. El sector agropecuario, que en su gran mayoría trabaja cercano al salario básico unificado, tiene un incremento muy fuerte, pero este mismo sector, que es el que da de comer al país y es el que da de comer las divisas que vienen del exterior, es un sector que está complicado por un incremento de insumos y estamos viendo que el incremento en fertilizantes supera el 100%. El incremento en otros insumos está entre el 10, 15, 20%. El tema del costo del transporte también está desmesurado en costos y eso cuando se consigue. De igual manera, el transporte para sacar los productos como para traerlos al Ecuador. Claro. Productos de insumos que se requieren. Ahora, entonces sí anticipábamos estos inconvenientes y pedíamos que sea una revisión salarial más bien prudente. ¿Sería de rebajar quizá alguna parte dentro de esta cadena productiva en cuanto al acceso a insumos? Le digo porque parece ser que en algunos ítems ya se bajaron aranceles, pero no hay un beneficio, digamos, tangible a la parte que produce, al agricultor. Es más, debe depender de los importadores, ¿no? O sea, del intermediario para acceder a esos insumos. A ver, consideremos algo que es real. Si un producto tiene arancel 5%, o tenía arancel 5% y ahora es cero, o tenía arancel del 10% y ahora es cero, pero el costo del transporte ha subido en 5 veces, el impacto es igual muy fuerte. No justifico bajo ningún concepto porque sí tenemos casos también en donde hemos evidenciado que el costo del producto importado, tanto a Colombia como a Perú como a Ecuador, en Ecuador es 2 veces más alto el precio de venta al público. Entonces, también tenemos claro que hay alguna distorsión interna en la economía que hay que ir corrigiendo. Pero las decisiones están tomadas, más bien lo que hay que hacer es buscarle soluciones al tema y creemos firmemente que hay que seguir trabajando, pero buscar, y ya que se ha arrancado el proyecto piloto de del crédito hasta 30 años al 1%, con 100 millones de dólares, sí estamos solicitando al gobierno que amplíe un poco el techo del crédito, porque con $5,000 realmente lo que se hace es más bien una gestión de subsistencia en el tema ya productivo y que más bien busquemos mecanismos de integrar, fomentar la asociatividad a través del crédito, poder conseguir que 20, 30 productores, un ejemplo, papas, puedan entrar a producir escalonadamente con una inversión en riego, con una inversión de pronto en fertirrigación para inclusive minimizar los costos de la fertilización tradicional y así poder procesar, industrializar y qué mejor, exportar papa desde el Ecuador, como un ejemplo puntual. Pero claro, eso sí requiere un crédito de mucho más de $5,000 que requiere también un largo plazo para pagar. Será un proyecto a 5 o 7 años plazo al menos. Bueno, pues ese tipo de cosas son fundamentales. Sí, entiendo que esto debería ser una base de gestión para la política agropecuaria, más allá solamente del pedido de algunos sectores que dicen fíjenos un precio mínimo para nuestro producto. Y a propósito de estos temas también hay algunas deudas, entiendo que del actual gobierno, en base a lo que ha ocurrido de otros tiempos. Nos deben la segunda fase de la vacunación de la fiebre aftosa, debía iniciar en diciembre. También hay que mejorar el control en frontera para el asunto de evitar el ingreso del Fusarium raza 4 tropical que podría afectar al banano ecuatoriano. Ya nos pasó en este instante, me parece que la paratriosa ya está en la producción de papa en la sierra afectando. Entonces, ciertamente en diversos escenarios el sector agrícola es vulnerable y hay que atender en ese sentido, don Rodrigo.
En este aspecto yo creo que es mucho más amplio que solamente hablar de Fusarium aftosa o paratriosa, que es la mejor conocida como la punta morada, Eso. sino más bien ir enfocándonos en un fortalecimiento real de la Agencia de Control Zoo y Fitosanitario o Agrocalidad. Un fortalecimiento en donde los proyectos de inversión ya puedan migrar a ser gasto corriente y reforcemos esta entidad. Y si es que hay que quitarle recursos a otra, pues hagámoslo, porque esta entidad Agrocalidad es la que se encarga de las verificaciones de la calidad e inocuidad de productos, semillas e insumos para consumo nacional, pero también es la cara del Ecuador al mundo. Es la que certifica que el brócoli, que la pitahaya, que el banano, casi me confundo con otro producto, pero que el cacao, que el café, dependiendo de las exigencias de los mercados, puedan salir del país. Por ende, esta es una entidad que debe ser fortalecida y a eso también nos hemos pronunciado fuertemente para solicitar inclusive una reunión con el presidente o mesas técnicas, pidiéndole tanto al ministro de Agricultura, al ministro de Comercio Exterior, al ministro de Finanzas y actualmente al mi nuevo ministro de Relaciones Exteriores que consideren esta situación, porque más Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador dependen directamente de esta agencia Agrocalidad. E inclusive hemos planteado que los recursos que recibe Agrocalidad por efectos de los permisos de funcionamiento, de los permisos y certificaciones, pues no se los lleve la cuenta única del Tesoro Nacional, que parece un hoyo negro, sino más bien le dejen a la agencia para que pueda tener una autogestión adecuada. Sí, hay tanto por mejorar y más aún ahora que en este año pues el gobierno ha insistido en que se buscarán esos acuerdos comerciales, la Alianza del Pacífico, en fin, y claro, nuestro producto de exportación saldrá del campo, una parte de ello, es lo que tenemos, así que también en esa línea habrá que fortalecer. En todo caso hay expectativa por este año y una reactivación que todos los sectores buscan, entre ellos el agropecuario. Gracias, ingeniero Rodrigo Gómez de la Torre, por atender este diálogo con Radio Ambato, como representante de la Cámara de Agricultura de la Primera Zona y también representando a los empleadores ante el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios. ¿Algo más que indicar en la parte final, ingeniero? Más bien darles las gracias y sí creo que hay que mantener las voces de alertas porque el tema agrocalidad es realmente preocupante y el Ecuador tiene que, aprovechando el más mundo en el Ecuador, aprovechar para buscar una tecnificación real del sector agropecuario, pero ahí sí requerimos algo de créditos un poquito más amplios de los $5,000. Ingeniero, y que el sector tiene futuro, pero no podemos quedarnos solamente esperando que el gobierno nos solucione las cosas, sino pensar que la asociatividad o el cooperativismo van a ser los que, a través de la unión de los agricultores, poder tener soluciones mucho más integrales. Permítanos una comunicación. 7:28, inquietudes para nuestro invitado, 82-21-30. Buenos días, adelante, por favor. Buenos días y gracias por dar la oportunidad. No sé si el señor sea el indicado, pero yo soy un pequeño productor de pitahaya de Palora. Entonces, cuando hay mucha producción, los que acopian se aprovechan, pagan hasta 80 el kilo. Entonces, ¿cómo se puede hacer apoyar a los pequeños agricultores de esa fruta que es muy buena para también necesitamos nosotros una propaganda de la pitahaya de Palora, porque esa fruta es muy buena para el estreñimiento y para muchas enfermedades, y no tenemos ninguna propaganda. Entonces nosotros quisiéramos los pequeños productores que nos apoyen de esa manera, ayudando, porque los acopiadores que reciben allá, no sacamos ni la producción. Entonces necesitamos una ayuda del gobierno y una propaganda de esta fruta. Muchas gracias, señor. En la parte final, su reflexión, ingeniero Rodrigo Gómez de la Torre. Me ratifico en lo dicho. La solución de los agricultores está en los agricultores. Si los agricultores nos sumamos
y trabajamos de manera conjunta. En el caso Cámara de Agricultura, Centro de Industria Láctea, y se inició con el gobierno de la provincia de Pichincha. Iniciamos una campaña a través de redes sociales para el consumo de leche, por ejemplo, Más Leche Ecuador. Eso es lo que tenemos que hacer los distintos sectores, no necesariamente esperar del gobierno, porque todo, absolutamente todo lo que el gobierno nos entrega por encima de la mesa, tiene que sacar de esos recursos de los mismos productores por debajo de la mesa. No hay subsidio gratis. Entonces, más bien reflexionemos, y la pitahaya de palora es un producto muy apetecido internacionalmente, y lo que hay que hacer es buscar la asociatividad, y para eso creemos que el crédito es una buena herramienta para juntar a la gente, una asociatividad productiva para consolidar no solamente una industrialización en el caso de ciertos productos, pero también consolidar la exportación de otros productos cumpliendo con las normas zoo y fitosanitarias para llegar a los mercados más exigentes. Y donde ahí en ese caso seamos los productores agrupados, quien seamos nosotros mismos nuestros propios acopiadores, digámoslo así. Muy bien. Un buen día, ingeniero Muchas Rodrigo gracias. Gómez de la Torre. Buenos días. 7:31, inicio de espacio